tal? Buenas tardes, tarde de lunes, la hora en punto para ir a comer, para compartir con la familia, para transitar, y yo no sabe cuánto le agradezco que esta sea la hora en que nos citamos, conversamos. Es un periodismo a ras del suelo, quiere decir un periodismo conversado, un periodismo con usted, con sus preocupaciones, con los intereses que le trascienden y que nos permite la conversación con muchos otros, con muchas otras, profundizar y tener una mejor noción de lo que está ocurriendo. Hoy, como todas las semanas, como todos los días, una agenda cuidadosamente preparada para interesarle. Voy a abrir con una larga entrevista con el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. ¿Le suena esta institución, Institución Federal de Defensoría Pública? Bueno, es el jefe de los defensores de oficio, en la federación. Y tiene un papel importantísimo, porque es el que hace que el piso se ponga parejo para las personas que tienen dinero y los que no tienen dinero, cuando uno enfrenta un proceso criminal. En efecto, pues los que viven en el penthouse de la sociedad tienen un problema ligado al derecho penal, y pues van y contratan un abogado de estos que dan servicio en alguna de estas oficinas, turboabogados de Santa Fe les llaman. ¿Qué hace cuando un muchacho, un joven de 18, 19 años es acusado injustamente? ¿O qué ocurre cuando alguien que no tiene recursos recibe una denuncia? Pues solamente los defensores de oficio lo sacan adelante. Y hoy hablaremos justamente con el jefe de estos defensores de oficio, que o bien iguala la cancha, o cuando no funciona la defensoría de oficio, la desiguala de manera dramática. No se pierda la conversación con Netzaí Sandoval. Tengo también a Ana Cristina Ruelas, ella es la cabeza de la organización Artículo 19, muy preocupada, Ana Cristina, por el número creciente de periodistas asesinados, y hay que advertir de una vez la nota. Se trata de periodistas que estaban, algunos de ellos, protegidos supuestamente por el mecanismo del Estado mexicano para resguardar su vida, pues son ellos quienes están muriendo. Sucedió justamente con un periodista el día de ayer en el Estado de México. Hablaremos con Ana Cristina. Tengo también hoy enlace telefónico con Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Auditoría Educativa Federal. Vamos a hablar del regreso a clases, vamos a hablar de Plataforma 21 y vamos a hablar también pues de este tema que esta mañana mi colega Carmen Aristegui dio a conocer a partir de una entrevista muy interesante sobre el papel de Humberto Castillejos en la administración anterior. El responsable de asuntos jurídicos de la presidencia tiene, por lo que se ve, más de un trapito al sol. Sobre esto va el editorial, luego arranca el programa. Así es, Humberto Castillejos es uno de los personajes más oscuros, más intrigantes y que intrigan al mismo tiempo más por su desempeño de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Hijo de Marcos Castillejos, un abogado que siempre llevó asuntos uno más oscuro que otro, hizo servicios importantes al poder y le gestó eso, buena reputación, sobre todo para los poderosos que podían pagar los emolumentos que exigía Marcos Castillejos. Ahí se formó Humberto Castillejos, mucho más joven. Humberto Castillejos llegó a encargarse de los asuntos jurídicos del presidente Peña Nieto y ahí jugó un papel esencial, sobre todo en tres vías. La primera fue el abogado, constructor, tejedor del Pacto por México. En efecto, no había tema que se negociara con el PRD, con el PAN, con los integrantes de ese pacto, que no pasara antes por la lupa escrupulosa, rigurosa y muchas veces áspera de Castillejos. Había temas que le generaban molestia, los bateaba, había temas que quienes negociaban, siendo mujeres, se quejaron de su misoginia permanente. Tema al que a mí me consta, en efecto, su comportamiento fue cómo se opuso terminantemente cuando se hablaba de la reforma laboral a que prosperara el derecho los derechos de las trabajadoras del hogar. Llegó a decir: sobre mi cadáver que se aprueba el 189 de la OIT, un convenio que México había firmado pero no había ratificado, y es que este era su estilo, donde había temas que simplemente detestaba, que los dejaba a un lado y normalmente tenían que ver con este costado suyo un poco autoritario, otro tanto misógino.
Jugó un papel esencial, ese es innegable, hay evidencia suficiente en el caso Ayotzinapa. Si se critica tanto al presidente Peña Nieto por su mal manejo de esa crisis, mucha responsabilidad llevaría el jefe de oficina, Aurelio Nuño, pero también Humberto Castillejos. Humberto Castillejos había dejado dentro de la Procuraduría General a un alfil suyo, Tomás Cerón. Tomás Cerón, un hombre que trabajó con su padre, con Marcos Castillejos, y que se encargaría de la Agencia de Investigación Criminal. Esta fue la pinza con la que marginaron ambos, Castillejos y Cerón, al procurador Murillo Karam de muchos de los avances o de la investigación que se pudo haber hecho. Cerón estaba puesto ahí para defender los intereses de Castillejos, y si Cerón cometió una serie de arbitrariedades fue porque tenía la cobertura de su aliado político Humberto Castillejos. Me atrevería a decir, si hubo errores garrafales en la investigación de Ayotzinapa, fue por la presión que Humberto Castillejos ejerció sobre Tomás Cerón para que adelantara filtraciones de información, para que adelantara datos de la investigación, para que adelantara acusaciones que hoy se están demostrando haber constituido obstrucción de justicia. Pero de todos estos asuntos que señalan a Humberto Castillejos como un personaje circunspecto de la administración anterior, quizá el más grave es el que Santiago Nieto denuncia el día de hoy en entrevista que se transmitió el programa de Carmen Aristegui. En un momento más hablaremos más en extenso de esta entrevista. Lo relevante es la afirmación de Santiago Nieto que Humberto Castillejos habría traficado con influencias para ofrecer a través de despachos aliados al suyo beneficios a distintas empresas o actores cuyas cuentas habrían estado canceladas por la Wi-Fi, y en ese momento decirle, si tú me das dinero, si tú contratas este despacho, yo te libero esas cuentas. Es decir, el uso faccioso de la unidad de inteligencia financiera, que es la que persigue el lavado de dinero justamente del crimen organizado. Si esto se confirma verdadero, Humberto Castillejos por fin verá al espejo, y en el espejo encontrará su suerte. Se la merece. Radio Centro, soy Ricardo Rafael, y como anuncié hace un momento, vamos a hablar con Etsaí Sandoval, él es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Etsaí, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ricardo, que nos hayas invitado a este programa tan importante y aquí a Radio Centro. Es un momento en que, como decimos en el argot, cantaba tu entrevista, decía, el defensor de oficio es una garantía de igualdad, o sea, responde a la garantía de igualdad que la Constitución obliga. Yo te rogaría que nos pusieras en el centro esta figura que pues muchos utilizan pero pocos conocen cuando no se acercan a la justicia o a procesos penales. Así es. La Defensoría Pública es una institución que se integra de diversas digamos instrumentos. Concretamente el Instituto Federal de Defensoría Pública, que me toca encabezar, es el despacho de abogados más grande del país. Es la institución del Estado mexicano que garantiza a la población que no puede pagarse un abogado,
que habrá abogados, como se conocía antes, de oficio, abogados públicos, gratuitos, que van a permitirles ejercer sus derechos ante los tribunales. Esto puede verse tanto en materia penal, es ahí muy conocida esta figura. En materia penal hay, digamos, siempre esta presencia de los abogados públicos, pero también en materia civil, administrativa, fiscal, nosotros tenemos capacidad de litigar casos que hagan valer los derechos de las poblaciones pues más desprotegidas. Te pregunto, ¿cuántos abogados tiene este despacho que es el más grande del país? Así es. Tenemos 2.200 abogados en toda la República. Es el único despacho que tiene litigios en todas las entidades, en todos los tribunales federales, en todas las ciudades. Tú sabes que los despachos de abogados privados más grandes de México pues litigan en 3 estados, ¿no? A lo mejor en 3 ciudades, en Monterrey, en la Ciudad de México, en fin, pero es difícil que un despacho realmente litigue en todas las entidades federativas, y es el caso de la Defensoría Pública, es decir, es un servicio público. En materia penal se otorga a cualquier persona que lo solicite, absolutamente cualquier persona, y en materia civil, fiscal, administrativa, incluso ahora con la reforma laboral nos dan competencia para litigar en materia laboral. Bueno, en todas estas otras materias se otorga este servicio, pero a través de un estudio socioeconómico, porque la idea es que solamente la gente de escasos recursos pueda acceder a este servicio. O sea, así como tengo el médico en el hospital público, tengo el abogado en el hospital público. Así es. ¿De quién depende el instituto? ¿De la PGR, ahora la Fiscalía, de Gobernación? ¿De quién depende? Depende del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, depende del Poder Judicial. Concretamente, digamos, hoy en día la cabeza del Poder Judicial pues es el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, pero a su vez él conforma un Consejo de la Judicatura Federal que tiene una integración plural, ¿no? Donde son designados consejeros tanto por el Senado de la República, la Presidencia de la República y la propia Suprema Corte. ¿No es extraño que el Poder Judicial sea juez y parte? Y literalmente la frase nunca mejor cabría que en esta circunstancia. O sea, tiene a los jueces, pero también tiene una de las partes, que es la Defensoría. Es extraño, en efecto, cuando uno lo compara con otras instituciones. Con otros países. Y con otros países, sí, incluso localmente. En México, por ejemplo, todos los estados tienen su defensoría local para litigar asuntos locales, tanto delitos locales como temas civiles, digamos, en sentido general, locales. Pero esas defensorías locales dependen generalmente del gobernador, dependen generalmente de la Secretaría de Gobernación, a veces son meras direcciones de área, tienen muy malos salarios, tienen condiciones muy difíciles de litigio porque no pueden, digamos, pelearse con el Ejecutivo, porque dependen del Ejecutivo, su salario depende del Ejecutivo. Entonces es muy difícil que un abogado de estas características pueda, digamos, desobedecer a sus superiores, que finalmente es el Poder Ejecutivo. A ver, de esta intervención me surgen 2 preguntas. La primera, si yo estoy siendo perseguido por un delito del fuero común, por ejemplo, el homicidio es del fuero común, así es. No puedo acudir a la Defensoría Pública Federal, es decir, al instituto donde hay este gran despacho de abogados. Así es, no directamente con nosotros, no, porque justo hay este tema de competencia, es decir, hay ciertos delitos que son locales, robo, ¿no? En fin, de los más comunes, y hay otros delitos que son materia o competencia federal, digamos, crimen organizado, delitos contra la salud, salvo narcomenudeo, pero la mayoría de los delitos contra la salud son federales, portación de armas de fuego, exacto, todas las más, digamos, sonadas en cierto sentido, más destacadas, pero que en casos son menores el número, esos los atendemos nosotros, la Defensoría Pública Federal, y dependemos del Poder Judicial, lo cual nos da un margen interesante de autonomía. ¿Tú crees que el diseño es bueno? Depender del Poder Judicial te permite pelearte con el Ejecutivo, con la Fiscalía General, sin que te dé órdenes, te da la autonomía. Yo creo que sí tiene una gran ventaja la Defensoría Pública Federal. ¿Y no pone de acuerdo a jueces y defensores? No, en lo absoluto. De hecho, nosotros hemos tratado de ser muy estrictos con eso, dar muchas herramientas para verificar la independencia de tanto por supuesto del Poder Judicial, pero de los propios defensores, que no son subordinados ni parte, digamos, del personal del juez, ¿no? Eso también es muy importante para nosotros. Ahora, cuando uno se entera de lo que gana un defensor de oficio, no sé, por ejemplo, en el Estado de México, o en Aguascalientes, o en Chihuahua,
pues te das cuenta por qué no hay buenos abogados como defensores de Claro. oficio. Es decir, la idea de que el defensor de oficio es como el abogado que no pudo conseguirse una mejor chamba, ¿no? Sí, Porque eso está mal tristemente, pagada, sí. ¿no? Arruina la reputación del Así es, esfuerzo. A ver, así es. ¿cómo están de pagos, cómo están de salarios y sobre Sí. todo si haces la comparación con lo local? Pero ahí justo lo vinculo con esto que tú planteabas, es decir, ¿qué pasa cuando el Ejecutivo del Estado de México o el Ejecutivo de cualquier estado tiene una defensoría a sus órdenes? Pues que no le parece muy interesante, no le parece un área donde hay que invertir mucho dinero. Y entonces resulta pues que no son prioridad los abogados públicos para para el Poder Ejecutivo local. En ese sentido, te diría que hay una disposición constitucional que se incumple sistemáticamente, salvo en el ámbito federal. La Constitución dice que los defensores públicos deberían ganar por lo menos lo mismo que los fiscales, pero en la mayoría, bueno, 90% de las entidades federativas de este país no se cumple. Los fiscales ganan mucho más. Muchos Los dos, defensores, 3 veces. más o menos el doble normalmente. O sea que si tú estás, digamos, del lado del denunciante, vas por buen camino. Si estás del lado de la defensa y te toca de oficio en lo local, estás en desventaja. En lo local es muy difícil porque son abogados, insisto, que ganan poco, normalmente 14, 17 mil, cuando bien les pagan 20,000 pesos a un defensor local. En cambio, en el ámbito federal, justo por este margen de autonomía del que te hablaba, por pertenecer al Poder Judicial Federal, los defensores públicos ganan 60,000 pesos, ganan un poco más que los fiscales federales. Es un buen incentivo para Sí, meterte al instituto. Así es, tienen buenos salarios y además tienen servicio civil de carrera, tienen, digamos, una expectativa de crecimiento, además tienen concurso de oposición para designar al personal, digamos, premios, reconocimientos, meritocracia, ¿no? Entonces todo eso fortalece, digamos, la institución. Voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué Nitzaí Sandoval decidió tomar este puesto? Es decir, ¿qué cuerdas del arpa personal individual son relevantes para tomar este cargo? Pues cuando estábamos en la ponencia del ministro Saldívar, analizábamos, digamos, la estructura del Poder Judicial. Creo que lo tenga que decir. Usted trabajó en la ponencia del ministro Saldívar. Así Cuando es. se hace presidente de la Suprema Corte, Así casi es. pudo haberle pedido cualquier puesto. Y le Pues, pide que sigue siendo el patito feo, aunque sí, tiene en toda esta ciertos importancia. sentidos, en ciertos sentidos, en el Poder Judicial no es el más deseado justo por no ser un puesto jurisdiccional, no tiene que ver con la labor de los jueces. Pero el ministro Saldívar valora mucho la Defensoría Pública, él ha apostado muchísimo de su tiempo, de sus líneas de trabajo en la Defensoría Pública, ha apoyado muchísimo al instituto, justo porque lo vemos como un motor de cambio. Yo básicamente me definiría a mí mismo como un defensor de derechos humanos y eso es lo que hace la Defensoría Pública, defender derechos humanos, defender pues las garantías más elementales de un proceso judicial, permitir que las personas de más escasos recursos puedan plantear casos a los tribunales. Entonces, pues para mí era evidente que era el lugar donde yo me podía desarrollar mejor. Si el presidente de la Suprema Corte es juez, a lo mejor no ve con simpatía al defensor de oficio. Pero si el presidente de la Suprema Corte fue un litigante, entiende el papel. ¿Podría ser esta la diferencia? ¿Por eso Saldívar pone la mirada en esto? Probablemente, yo creo que sí. La verdad es que la presidencia del ministro Saldívar es una presidencia histórica en muchos sentidos. Es la primera vez desde que existe la Suprema Corte con esta nueva configuración, digamos, posterior al 94, que hay un presidente de la Corte que no es, digamos, juez de carrera, ¿no? Que no lleva toda su vida en el Poder Judicial. Por supuesto, él tiene ya una década, digamos, en el Poder Judicial, pero antes de eso fue litigante, fue académico, digamos, conoce el derecho desde muchos ámbitos. Entonces, para él también era importante que la Defensoría tuviera una transformación y de hecho lo hemos logrado en muchos sentidos. Acabo de presentar un informe donde damos cuenta de creación, digamos, de instancias novedosísimas que fueron propuesta del ministro Saldívar, por ejemplo, una unidad de litigio estratégico en derechos humanos. A ver, aquí lo tengo. Informe 2018-2019, Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es un texto además que es accesible, se puede obtener, entiendo, sí, en la página del instituto, sí. Y yo lo tengo aquí afortunadamente en físico. A ver, veo un índice largo para actividades de un solo año. O sea, ¿y cuáles son las principales, digamos, avances con los que se ha comprometido su gestión
¿Y qué reconoce de la gestión anterior? Es decir, ¿sobre qué trampolín se montó la gestión suya? Pues la base más importante son los abogados que teníamos. La Defensoría Pública Federal tiene abogados, insisto, con buenos salarios, con un servicio civil de carrera, con mucha capacitación. El Poder Judicial tradicionalmente invierte mucho en la formación de sus cuadros. Entonces teníamos estupendos abogados, eso sí, era indudable. Pero teníamos una forma de operación muy antigua, yo diría incluso anticuada. Y los abogados seguimos actuando a veces, y en este caso era muy evidente como institución del Estado mexicano, con unas lógicas, pues sí, un poquito oxidadas, ¿no? Te pongo un ejemplo. En la Defensoría Pública litigábamos fundamentalmente en papel. Todas nuestras promociones se tenían que imprimir y las copias de traslado y todo irlo a entregar, y entonces teníamos abogados que estaban formados durante horas esperando entregar una promoción. Ahora emitimos una circular cero papel y luego emitimos otra circular para el uso del juicio en línea y la FIREL. Y entonces estamos utilizando… ¿Juicio en línea? Así es, juicio en línea del Consejo de la Judicatura Federal, una herramienta que ya estaba instalada pero que no se utilizaba. De hecho, durante mi administración pudimos contabilizar un crecimiento del 338% en el uso del juicio en línea y de la firma de documentos electrónicos, porque en efecto pues no se usaba este instrumento, era poco conocido, pero resulta que ahora todos los abogados de la República Mexicana, los defensores públicos, los asesores jurídicos federales, litigan en línea. ¿Cuánto tumbó el presupuesto del instituto? Bueno, por ejemplo, en ahorro de papel y paquetería y envíos de este tipo, esto genera un ahorro del 35% anual. ¿Cuánto tienen ustedes de presupuesto? Bueno, eso es una gran pregunta, porque, digamos, al ser un órgano del Poder Judicial, tenemos partidas en diferentes ámbitos. Más o menos, ¿cuánto cuesta la Defensoría de Oficio? Mira, estamos hablando, déjame recordar las cifras, si quieres un poquito más adelante dentro del programa. Pero hay una reducción del 35%. Del gasto de paquetería, papelería, envíos. Háblame del litigio estratégico. A ver, eso es algo que debe costar trabajo decidir cuáles son los litigios que valen la pena y cuáles no. A ver, litigio estratégico siempre ha habido en México. Claro. Es un litigio políticamente estratégico. Le interesa a la política perseguir a tal o liberar a tal, y eso ha sido lo estratégico. A ver, ¿qué quiere decir ahora un litigio estratégico con, decías tú, perspectiva de derechos humanos? Claro. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil han impulsado mucho la idea de litigio estratégico en derechos humanos, es decir, seleccionar casos que puedan tener una repercusión, es decir, no solamente casos de donde se denote gran injusticia, sino también que puedan impactar digamos, un universo de casos, ¿no? Ese es decir, tipo cuya de resolución pueda ser utilizado incluso como precedente, como jurisprudencia. Que siente un precedente, pero que además, insisto, pueda impactar a mucha gente. Entonces, seleccionar ese tipo de casos, litigarlos cuidadosamente, solicitar, por ejemplo, que se pronuncien otras instancias del Estado mexicano, acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o incluso acudir a organismos internacionales, darle importancia a este tipo de casos. Bueno, yo te diría, por ejemplo, el caso Radilla. El caso Radilla es un perfecto ejemplo de un litigio estratégico, en ese caso llevado por las organizaciones de la sociedad civil, por luchadores sociales de muchos años, que por supuesto no se trata solamente de una desaparición forzada, nos demuestra que en México había una práctica sistemática, un Estado que utilizaba esta herramienta, además un fenómeno, digamos, que era la justicia militar que encubría este tipo de prácticas. Entonces, este litigio específicamente ayuda a destrabar muchas cosas. ¿Sirve para por explicar? supuesto, campo algodonero en temas de feminicidio, en temas de cómo la justicia, sobre todo la fiscalía, digamos, obstaculiza las investigaciones. Entonces, ese tipo de casos o de litigios estratégicos no se trata solamente de lograr justicia para una persona o para una víctima, sino lograr cambiar el sistema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos pretendiendo con la creación de la unidad de litigio estratégico, pero no es la única que creamos. Creamos, por ejemplo, por primera vez en la historia de la Defensoría, servicios periciales. Esto a mí me enorgullece mucho. Terminamos un segundo en esto de los litigios estratégicos. Isabel Miranda de Wallace te mandó un mensaje la semana pasada. Sí.
Dice, ahora los secuestradores son VIP. Defienden a Brenda Quevedo Cruz desde una dirección de la Defensoría. ¿Es defensa de Estado? Me pregunto. ¿Van a defender desde la dirección a todos los procesados cuando su defensor se vaya de vacaciones? Y arroba a Netzaí Sandoval. Netzaí Sandoval respondió, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a la defensa adecuada. Los linchamientos mediáticos tienen un efecto corruptor del proceso penal. La persona señalada tiene casi 12 años en prisión preventiva sin condena. Se denomina defensa pública, no de Estado. Es una bomba. Voy a corte y regresamos. Ricardo Rafa.
Estamos de vuelta con Etsaí Sandoval, hablando de los y las defensores de oficio. Es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, un poco para ilustrar, te ponía justamente este pleito que tuviste con Isabel Miranda de Gualas. Bueno, no sé si pleito, pero sí. Acusa a esta persona de ser secuestradora cuando no ha sido sentenciada ni en primera instancia. Así es. Y luego regaña al instituto por poner lo que él llama una defensoría VIP. Y tú le respondes con toda dureza, porque además no lo diría de otra manera: los linchamientos mediáticos tienen un efecto corruptor del proceso penal. Esto me recuerda un poco a lo que ya había en su momento el ministro Saldívar justamente, y también Silva Mesa, planteado sobre los efectos corruptores sobre el ejercicio de la justicia. Así es. Aquí los medios nos prestamos a corromper la justicia. Pues creo que tiene riesgos debatir sobre la culpabilidad de una persona tratando de exponerla ante los medios de comunicación. Y tiene grandes riesgos. Esto lo ha explorado mucho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo porque linchen a la persona, no solamente porque la expongan socialmente, que ya es evidentemente un daño a la reputación, al honor de una persona, pero más allá de eso... ¿Te refieres a poner espectaculares por toda la ciudad cuando apenas arrancó la investigación? Bueno, yo no quisiera referirme a un caso en específico, pero justo lo que nos hace pensar eso es de qué forma lo va a poder analizar un juez, porque ahí es donde creo que tenemos que poner más énfasis. Es decir, a veces la gente piensa que se trata solamente de proteger a una persona imputada de un delito, pero no se trata solo de eso, se trata también de proteger la imparcialidad del juicio, es decir, la credibilidad del proceso. Y creo que ahí tenemos que tomárnoslo todos muy en serio, incluso y sobre todo las víctimas. La presunción de inocencia no era... A ver, era un criterio, desde luego, de nuestras leyes, de nuestras normas, sí, pero no era un criterio cultural, de nuestra cultura jurídica. Y creo que todavía no lo es. No, me parece muy evidente este tipo de tratamiento que se da en los medios sobre cómo juzgamos a la persona sin darnos cuenta que en realidad solamente se es culpable hasta que un juez define que se es responsable de haber cometido un delito. Y mientras no haya un pronunciamiento judicial, la persona es inocente. Y deberíamos referirnos a ella como una persona inocente, no como un secuestrador o digamos de otra forma. Añadir, ¿no? Presunto, supuesto, ¿no? indiciado. Y eso creo que ya comienza a permear, eso ya tal vez empieza a ser más común. Ahora, parte del tema principal, y ya lo adelantabas, de los fallos de nuestra justicia, y bueno, si me remito a casos ocurridos en tu estado, por ejemplo, Ayotzinapa, pero muchos otros, tienen que ver con un retraso extraordinario, asombroso, no solo en la manera como se obtienen testimonios, que ya sabemos cómo se obtienen, sino en cómo se obtiene evidencia científica. El tema pericial, tan en boga en las series de televisión, ¿sí? Realmente vive en el abandono. No lo digo en todos los ámbitos. Por eso me llama la atención que ahora los defensores de oficio vayan a contar con un buen sistema pericial. Cuéntame de este planteamiento. Te comentaba que para mí es un orgullo porque la Defensoría Pública en México tiene una antigüedad de más de 100 años. Incluso te comentaba que no es tan raro que dependamos del Poder Judicial, porque durante muchos años, desde la Constitución del 17, la Defensoría Pública Federal dependía de la Suprema Corte Mexicana. Pero algo que no se había hecho en toda esta historia era dotarle a la Defensoría Pública de una estructura de servicios periciales. La Fiscalía General de la República tiene los servicios periciales más fuertes del país, hay otras instancias que tienen servicios periciales, pero la Defensa Pública no cuenta o no contaba con acceso a servicios periciales. Entonces, en esta administración me tocó crear el área. Me tocó convencer a los consejeros de la Judicatura de darle a la Defensoría Pública y a los defensores públicos acceso a la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación. Entonces hemos robustecido la capacidad de la Defensoría Pública para actuar. Pruebas de ADN, si requiere pruebas fotográficas, ahora en el tema digital, ¿no? Así es. Muchísimo, por ejemplo, simplemente en temas de antropología, en temas, por ejemplo, sobre derechos de comunidades indígenas. Te comento, los peritos que tenemos contratados en la Defensoría como parte de nuestro personal son expertos en psicología forense, criminalística, química, toxicología, grafoscopía, documentoscopía, etnopsicología,
Psicología, Medicina Legal, Genética Forense. ¿Es un departamento dentro del instituto o Dentro. están contratando, como dicen ahora, outsourceando, que es horrible la palabra? Están dentro. Son nuestros peritos y metaperitos, son expertos en estos ¿Y temas. nos vuelve eso peritos de la parte? De hecho, sí, es una estupenda crítica. Yo he estado planteando en mis entrevistas, en mis intervenciones públicas, que lo que deberíamos tener es un instituto imparcial de servicios periciales, que no dependiera ni de la defensa, pero tampoco de la fiscalía. Ahora, mientras eso sucede, mientras logramos convencer a todos los actores del sistema político y jurídico mexicano de reformar la justicia mexicana, no podíamos dejar en estado de indefensión a los imputados de delitos federales. Y en ese sentido lo vinculo con el tema que estábamos comentando, porque lo que yo quisiera dejar muy claro es, en el tema que nos planteaba la señora Isabel Miranda de Wallace, nosotros no vamos a dar un tratamiento especial a las personas, no defendemos más a unas personas que a otras, pero sí estamos robusteciendo las capacidades de defensa de esta institución. Y evidentemente eso se nota. Un defensor de oficio no es un juez, es decir, está defendiendo convencido de que ahí hay una persona inocente. Tiene, si el juez tiene que hacer opina el trabajo de su lado, de su parte, ¿no? Pero ahora tiene más herramientas, porque antes se abandonaba un poquito al defensor y se decía, bueno, pues tú solo lucha, ¿no?, contra la Fiscalía General de la República. Ahora no, ahora tenemos servicios periciales, claro, un poco. Ahora tenemos servicios periciales, tenemos una unidad de, por ejemplo, una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, en fin, tenemos con ese otro tema. Otras herramientas. Bajo el sistema penal anterior, pero no se ha eliminado el asunto, obtener confesiones mediante tortura es bastante socorrido. O sea, basta, déjame remitirme a las encuestas del INEGI, a la EMPOL, la última es de 2016, ¿no? La enorme cantidad de personas que están hoy en prisión. Estoy hablando de 3 de cada 10 que te dicen, a ver, a mí me torturaron o bien para que me autoincriminara o bien para acusar a alguien más. Es decir, la tortura como método sistemático para obtener la confesión. Y hay jueces que ya, digamos, desbarrancan el juicio por la tortura, pero hay otros que dicen, bueno, no, la tortura no debería ser el argumento para obviar esta información con la que nos está proporcionando el indiciado. Yo te preguntaría, ¿cómo está actuando la Defensoría con respecto a la tortura y esto desde una visión de derechos humanos? Claro, pues justo lo que te comentaba, creamos una secretaría especializada para este tema. Tenemos personal dedicado a esto. Estamos hablando de unas 20 personas de la Defensoría en la Ciudad de México, pero a su vez unos 200 abogados en toda la República atendiendo el tema específicamente de tortura. Porque tú citabas una fuente, digamos, nacional. Yo te comentaría los relatores de Naciones Unidas. Cada ocasión que vienen a México encuentran que en México la tortura es generalizada. Es decir, de pronto la gente cree que la tortura en México es una estrategia de defensa y no es así. Todos los datos empíricos, todos los estudios científicos serios demuestran que en México la tortura es generalizada. ¿Transitó entonces de un sistema penal al otro? Está transitando. No se ha logrado, digamos, erradicar esta práctica porque normalmente para lo que sirve, digamos, si uno logra demostrar que hubo tortura mediante un protocolo de Estambul y todas las pruebas necesarias, lo que se logra es que la autoincriminación, es decir, mi declaración, mi confesión se elimine del proceso, pero no el resto de pruebas y no el resto de, digamos, declaraciones de otros testigos que probablemente hayan sido torturados también. Eso no se ha analizado suficientemente, ¿no? Se ha analizado mucho el tema de autoinculparse, pero no, por ejemplo, el tema de inculpar a otros, claro, a partir de la tortura. Para que señales a este ejemplo, o al otro. Eso tal no ha sido. Que es quizá más socorrido que la autoinculpación, ¿no? Bueno, eso tendríamos nosotros que demostrarlo. Estamos, insisto, con una institución muy sólida tratando de realizar denuncias, porque también un dato aterrador es que las sentencias por tortura en México no llegan ni a 20,
¿no? Entonces Y a estamos 20 hablando, digamos, de decenas de sentencias, de condenas por tortura. Como Entonces, solamente 20 así casos, es, autoridades, así es, como en un país federales. donde es sistemática la Exactamente. tortura, solamente... Así es, donde las organizaciones internacionales dicen que aquí la tortura es generalizada, pues no hay condenas por tortura. Entonces nos toca a nosotros desde la Defensoría hacer una labor, así es, hacer una labor de denuncia, pero también de seguimiento de estos casos. Ahora, cuando tú generas un ambiente tolerante con la tortura, normalmente te encanijas, te incides, hincas el diente de peor manera con la parte más vulnerable. Entonces, déjame seguirme con la EMPOL y ahora con la encuesta también de violencia en los hogares. Es muy impresionante cuántas mujeres presas han sido violadas en la oficina del Ministerio Público, por el marino que las detuvo, por el soldado, por el policía, es decir, la propia autoridad. Si esto que ocurrió en Azcapotzalco no es más que reflejo de una percepción basada en datos reales. Es decir, tortura, vejación, acoso, agresión, que tiene como sustrato un desequilibrio en las relaciones de género. Este es otro de los planteamientos, entiendo, que se ha vuelto importante para el instituto. Te rogaría que lo compartieras. Sí, estamos también trabajando en esta materia. Creamos una Secretaría Técnica de Igualdad de Género, que encabeza una mujer, Ayesha Borja. Estamos tratando de defender con perspectiva de género. ¿Cómo es eso? Pues es todo un reto. Estamos tratando de generalizar nuestras mejores prácticas. Te platico en 2 minutos una palabra, más bien un caso que tuvimos que llevar como defensa pública, defensa, digamos, de oficio, como la gente lo conoce, porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas denunció a un grupo de mujeres por peculado, por digamos, utilizar los recursos públicos en una forma indebida, porque le habían prestado a un grupo de mujeres dinero para crear unas hortalizas y ellas lo usaron para otro fin. Entonces el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas denuncia a estas personas. Por desvío de fondos, por peculado. Así es, un grupo de mujeres coras. Y entonces nuestra defensora, una mujer por cierto, empieza a analizar el caso y comienza a encontrar una serie de irregularidades, se apoya de nuestro equipo, ¿no? Y ofrece un peritaje, te digo la importancia de este tipo de peritajes, y se logra demostrar ante el juez que estas mujeres están en una condición de vulnerabilidad, pero por múltiples razones, porque son indígenas, porque no hablan el español, porque la persona que firma el contrato con este Instituto de Pueblos Indígenas no habla español. En fin, hay una serie de digamos, las reglas de operación no están en Cora, habría que decir también. Y entonces las pones en una situación de vulnerabilidad, y cuando ellas deciden utilizar esos recursos para medicinas, para enfermedades, digamos, emergencias de su familia, pues entonces se les sanciona penalmente y se les persigue penalmente. Insisto, es un grupo de mujeres y bueno, nos toca a nosotros defender. Logramos ganar ese asunto, fue un éxito de la Defensoría, pero nos damos cuenta de que estas personas son vulnerables no solo por ser mujeres, no solo por ser indígenas, no solo por ser pobres. Digamos, este fenómeno de interseccionalidad se debe generalizar en el análisis jurídico, ¿no? Estarías diciendo que este es un caso estratégico. Ese es el tipo de casos que toman como litigio estratégico. Déjame, voy hacia el último tema. Hay muchos compatriotas, y les tengo estima, pero a veces no admiración, que no quieren destinar un solo centavo del Estado mexicano a poblaciones que no sean mexicanas, es decir, no quieren destinar recursos a los migrantes. Pero hoy traes una tensión muy importante, producto de nuestras relaciones con Estados Unidos y su complejidad, que te está obligando a, déjame utilizar los términos del presidente, ordenar la migración. Pero en ese ordenamiento de la migración puede haber pues más de un asunto de orden criminal y penal. Y desde luego de otros órdenes, ¿no? Hablábamos hace un momento, civil y hasta administrativo. La Defensoría defiende hondureños en México, salvadoreños, guatemaltecos, le destinamos recursos a eso. Sí, defendemos personas de todas las nacionalidades. De hecho, te diría que sobre todo defendemos norteamericanos. Un dato muy interesante. Canadienses y estadounidenses. Un dato muy interesante que yo destaco en este informe que rendí ante el Consejo de la Judicatura es que la mayoría de las personas que están imputadas de delitos federales y que requieren un abogado nuestro son norteamericanos. Quiere decir que ingresaron legalmente a este país.
A diferencia de la opinión generalizada que cree que los migrantes centroamericanos o ilegales son peligrosos, bueno, los datos, la estadística demuestra pues que esto es un lugar común, una son idea estadounidenses errónea. Que entraron legalmente. Así es. No hondureños que entraron ilegalmente. No, estamos hablando del 45% de extranjeros que nosotros defendemos son norteamericanos y el 13% son está fortaleciendo el instituto de todas maneras sus capacidades en Tapachula, sus capacidades en Tabasco, en la ruta concretamente migratoria, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Incluso, bueno, en todo el país, en Oaxaca, en fin, en diferentes lugares. Lo que te comentaba es este fenómeno de la interseccionalidad, porque muchos migrantes, por ejemplo, son indígenas. Entonces, una cosa que tuvimos que hacer es contratar más abogados bilingües que hablan lenguas indígenas. Pasamos de poder atender 39 lenguas indígenas a 90 durante mi administración, lo cual también nos enorgullece mucho. Pero, digamos, esta población migrante que está terriblemente vulnerable, la única instancia del Estado mexicano que les puede dar asesoría legal gratuita es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Claro, también lo hacen ONGs y otras instancias, pero digamos, la defensa pública solo nos toca a nosotros. Estamos viendo una revolución en el instituto, estamos viendo una revolución en la justicia, que ojalá llegue a buen puerto. Y ahora te voy a hacer una pregunta más complicada que te puedo hacer, porque no tiene que ver con tu jurisdicción, sino con la mía. ¿Qué tendrían que hacer los medios, los periodistas? ¿Qué tendríamos que hacer para acompañar esta transición de la justicia? En el entendido que no hay justicia social sin justicia seca. Claro. ¿Cómo nos ves? Y te rogaría un consejo, digamos, señor abogado. Gracias, Ricardo. Pues yo te diría que algo importante es contextualizar en este mismo sentido de lo que te comentaba, ¿no? Tanto para un comunicador como para un juez, saber sobre qué se está pronunciando, digamos, sobre cómo va a tomar una decisión de cómo comunicar o una decisión de cómo resolver un caso, necesita contexto. Es decir, por ejemplo, los medios de comunicación, no me refiero a sino estas diarios, por ejemplo, tan alarmistas que ponen portadas de personas. Y tanatos en la portada. Exacto, ¿no? Y entonces, normalmente son imágenes y frases sin ningún contexto, ¿no? No hablamos, por ejemplo, propiamente, es decir, la mató y no feminicidio, ¿no? O la mató e incluso justificando desde el propio texto de la portada, la mató por celos, la mató por enamorada, por loca, por lo que sea. Y el cadáver todavía no se enfría y ya hay una sentencia. Una justificación, claro. ¿No? Entonces, ese prejuicio a mí me parece muy grave. ¿El prejuicio afecta el juicio? Y lo vinculo con esto que tú decías, exactamente, con estos casos, con los linchamientos mediáticos. Creo que sí. Creo que es la conclusión más importante de esta justicia, digamos, de la más avanzada del mundo, que es la justicia europea, que nos dice es que ese juicio mediático influye en el juez, influye en la opinión del juez. Ahora déjame sumarme con otro argumento y acudir a ambas partes. No dar nada más la versión de una de las partes en conflicto. Claro. Todo conflicto judicial tiene varias partes. Una la defiende el defensor de oficio, otra el fiscal. Valdría la pena escuchar las dos. Ambas. Say Sandoval, la verdad es que es un lujo contar con esta visión del nuevo instituto, déjame llamarlo así, del ministro Saldívar en este espacio. Y bueno, ojalá y nos permitan cubrir bien esos litigios estratégicos, entender por qué fueron estratégicos y darles buena cobertura. Ojalá y podamos tener en esta cabina otras veces su presencia. Será un honor. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos a corte. Regresamos en un momento. Tengo ahora una conversación igual de difícil con Ana Cristina Ruelas. Hay persecución severa, sigue habiendo a periodistas que mueren, periodistas que deberían estar protegidos y no lo están. Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, nos comparte su visión. Regresamos en un momento.
97.7, soy Ricardo Rafael y le anuncio a Ana Cristina Ruelas nos acompañará en el siguiente segmento. Me adelanto, cambio de ruta, está Jorge Javier Romero con nosotros, como todos los lunes. Jorge, muchísimas gracias. Ricardo, como todos los lunes, qué gusto. Hemos estado dándole seguimiento en estos comentarios tuyos semanales un poco al tema de las oposiciones. Y este fin de semana, pues la novedad es esta plataforma 21, donde hay figuras, unas más visibles que otras, unas más lustrosas que otras. Por ejemplo, José Narro, que por cierto estuvo en este espacio hace poco, fueron los oradores principales, y que anuncian que ahora sí, esta será una plataforma verdaderamente opositora, y reúne personalidades muy, digamos, muy distintas. Entiendo que está desde Gabriel Cuadri, recordarás, fue el candidato del Partido de la Maestra, del PANAL, José Narro, ex rector, ¿no?, que pretendía encabezar al PRI, Teresa Vale, que hace mucho que no la veíamos haciendo política, la hemos visto en los medios, pero no estaba, Fernando Belauzarán, ¿no?, que está del lado de los Galileos en el PRD, Ángel Ávila, que también estuvo aquí recientemente. Entonces de pronto sí me enreda un poco digamos, el grupo, y me pregunto si eso es un partido o qué es. Te rogaría que con tu análisis fino nos ayudes a entender cómo comprender a nueva plataforma 21. Bueno, pues es un intento de ampliar el espectro del PRD, un PRD que está en franca decadencia y que está haciendo esfuerzos por abrirse supuestamente a la sociedad, a nuevos actores, para aprovechar su registro y tener un relanzamiento político. A pesar de que hoy dijeron que no es que vayan a simplemente a trasladarse a plataforma 21, efectivamente, este es un esfuerzo impulsado a partir de la dirección del PRD, de esta dirección ahora provisional y colectiva, en la que está, por cierto, Fernando Belauzarán como uno de sus integrantes. Y Ángel Ávila también. Sí, ellos son parte de la dirección del PRD, y el PRD está buscando acercar a personalidades políticas que le den un nuevo impulso. Sin embargo, desde mi punto de vista, es una ruta fallida, es una ruta, van hacia un callejón sin salida desde mi punto de vista. Hay que recordar varias cosas. Primero, el registro que tiene hoy el PRD originalmente fue conquistado por el Partido Comunista en 1979. Ese registro es patrimonio de la izquierda mexicana, ¿no? El PRD no pudo hacer sus asambleas, la ley con esta ley proteccionista que tenemos, que además después de la reforma de 86 era todavía más proteccionista, hizo que no pudieran cumplir los requisitos para tener registro, y entonces el PMS, que había heredado el registro del PSUM, que a su vez lo había heredado el Partido Comunista, se sumó a la construcción del PRD y se dio su registro. El PRD fue la principal fuerza de la izquierda, una izquierda pues con todas sus confusiones y con todas sus contradicciones, pero que llevó a la izquierda a tener un lugar relevante en la vida electoral mexicana. Y sin embargo, ese PRD se vació con la ruptura de Morena, se desprestigió y ha quedado reducido a su mínima expresión. Está al punto de la extinción. Nos decía Ángel Ávila que trae sobre el 5% de las preferencias. Es decir, lo que tenía el PMS en la elección de 88. ¿No? En 88 el PMS tuvo menos, lo que tuvo el Partido Comunista en 79. ¿No? Estamos regresando a un escenario como el de 79, pero además muy distinto, porque el Partido Comunista en ese momento era un partido que estaba dando un paso muy importante hacia su democratización y que abrió paso a una fuerza de izquierda mucho más amplia que fue el PSUM. Iba hacia arriba. Ahora lo que vemos es un partido que va claramente en picada. Y entonces, pero ese partido, con ese registro, lo que debería estar haciendo es buscar revivir un proyecto de izquierda. Construir un discurso que mostrara las diferencias de un proyecto de izquierda democrático, moderno, con lo que actualmente está haciendo el gobierno, pero no solo eso, sino que debería estar pensando en plantear un proyecto para el futuro realmente. Te tengo aquí. Las plataformas de las fuerzas políticas o de los partidos generalmente se asumen como si fueran documentos escritos. Pero en realidad la plataforma es ideas con personas. Así es. Y normalmente se juzgan no por lo que está escrito, sino por las personas. Así es. Te pregunto, plataforma 21, te manda a ti una señal clara con estas incorporaciones, digamos, desde Cuadri hasta José Narro, que te permite saber hacia dónde van, quiénes son, por qué son. Me manda una señal clara de que no hay renovación alguna, de que no están creando un proyecto de futuro, que están mirando al pasado. Para decirlo con el lenguaje que era común en los años del régimen del PRI, son puros cartuchos quemados.
Pero hay gente muy valiosa. Bueno, ¿no? gente valiosa, José Narro, por supuesto. ejemplo. Narro es una gente muy valiosa, pero por supuesto no le dice nada al nuevo electorado. Así que al electorado que en todo caso se va a desencantar de aquellos que votaron por López Obrador y que ahora pueden estar desencantados y que estén buscando una opción de izquierda, al electorado que es emergente, al electorado que además ya se forma sus opiniones en las redes sociales, José Narro no les dice nada. ¿Qué te hubiera gustado? Más perfiles estilo Kumamoto, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, ¿hacia dónde debieron haber buscado sus alianzas? Primero hay una cosa que es importantísima. Detrás de esto están los viejos cuadros del PRD que llevan 50 años haciendo política, 40 los más jóvenes y que no son nada jóvenes como Jesús Ortega. Es decir, gente que lleva 40 años en la política y que han fracasado en su carrera política, que ya se agotaron. Que tuvieron sus éxitos. Tuvieron sus éxitos, ya deberían retirarse. En todo el mundo los políticos se retiran cuando tienen un fracaso electoral como el que tuvo el PRD en 2018. Tú lo puedes ver, ¿no? Todos los dirigentes políticos democráticos en Europa, si su partido no tiene los resultados que esperaba, pues se retiran y dejan paso a nuevas generaciones. La nueva izquierda pretendidamente estaría ligado a Plataforma 21 y en ese sentido la presencia de los chuchos ahí. Pues es que ahí está, ¿no? Jesús Ortega, Jesús Zambrano, son ya gente que si quisiera hacerle un servicio a la izquierda democrática de este país, lo que tendría que hacer es poner el registro al servicio de las nuevas generaciones y retirarse. En cambio, ¿a qué están apostando? A recoger cuadros, personalidades que tienen alguna o han tenido alguna presencia en la vida social y política del país y pretenden con eso relanzar un proyecto. Y uno ve la lista y dice, para empezar, ahí no hay ninguna definición clara de un proyecto democrático de izquierda de futuro. En realidad van desde, por ejemplo, Cuadri, que ha tenido expresiones tan desafortunadas como decir que México haría bien en deshacerse de Chiapas, Oaxaca. Perdón que te tenga ahí. Este es el momento que habría que repetir como 10 veces esa frase. Sin una plataforma de izquierda que tiene entre sus dirigentes alguien que desprecia Chiapas, Guerrero, el sureste. Sería que este país sería distinto. ¿Me lo explicas? Por supuesto que no tiene explicación. Que fue el Esquirol del Bester Gordillo. Además. ¿Me lo explicas? No, pues ¿qué es eso? ¿No? Si tienes a Cuadri, que por supuesto no tiene nada que ver con un proyecto liberal, moderno, democrático de izquierda, para nada. Es un personaje, es un oportunista que tiene ideas, algunas, por supuesto, es alguien astuto y con inteligencia, pero que sus posiciones políticas son realmente pues, contradictorias si lo que se quisiera es relanzar un proyecto de izquierda moderno. Y los demás los vas viendo, ¿no? Muchos de los jóvenes, que sí los hay en el proyecto, algunos de ellos me buscaron para decirme que el discurso de Tere Vale había sido muy bueno el día del lanzamiento, el sábado. Pues bueno, puede ser un buen discurso y sin embargo pues, tampoco es que tengas ahí un personaje que vaya a arrastrar entusiasmos juveniles. Ahora, cuando yo veo una plataforma, digo, este puede ser el puente entre las fuerzas no morenistas que tampoco se asumen de derecha, aunque, insisto, con lo que mencionábamos, hay algunas de sus expresiones que son claras y evidentemente de derecha. Pero, a ver, el puente entre el PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, podría ser una red más, está Miguel Ángel Mancera y algunos otros actores que podrían conformar un polo novedoso. ¿Tú ves esto esencialmente perredista o sí lo ves como la posibilidad de tejer una red hacia otros registros, Movimiento Ciudadano concretamente? Es decir, que esta fuera una plataforma que abarque a gente como Alfaro o incluso algunos panistas. Javier Corral en algún momento quería plantear también un esfuerzo de este orden. Si quisieran tener futuro tendrían que hacerlo así, pero el problema es que sus lastres son muy grandes. ¿A qué te refieres? Pues es que, de verdad, insisto. Ya no son capaces de hacer esa alianza con... Son capaces de hacer esa alianza. Ciudadano. Ahora, una alianza donde los personajes visibles sean gente que más bien representa lo que fracasó. Que se convierta en un polo electoral exitoso. Y lo que necesitaríamos en todo caso es articular un nuevo polo electoral progresista, democrático, que no estuviera centrado nada más en la crítica al gobierno actual, sino que estuviera en todo caso haciendo su crítica al gobierno actual, contrastando un proyecto de futuro con lo que se está haciendo en la política. Sí, a veces siento algunas de las expresiones,
expuestos ahí como usurpadoras del periodismo. Me explico. Es decir, están más con la lupa viendo cuál fue el caso de corrupción del gobierno, dónde está equivocando, en qué política está equivocando, en lugar de hacer una reelaboración de más largo aliento. Exactamente, ese es el punto que quiero poner en la mesa. Más que construir un proyecto que haga la crítica de todo lo que ha sido el Estado mexicano y la política mexicana hasta hoy, incluido este gobierno, y plantea una opción de futuro, lo que están haciendo es agruparse un conjunto de resentidos y opositores al actual gobierno. Y con eso difícilmente van a poder construir un polo electoral atractivo. Ese es el punto. No hay nada de innovación. Y por supuesto están la verdad es que hay que ver el promedio de edad de la gente que lo está formando. Ahora, Jorge, para ser justos, tienes un proyecto político pues con una gran legitimidad, depende de la encuesta que veas, pero ronda entre el 60 y el 70%. Cuando eso ocurre, gestar una oposición es complicadísimo. Puedes gestar una comunidad pequeña, dialogante, que vaya haciendo el esfuerzo de construir ideas, de tejer. Pero francamente ese es un momento anticlimático para presentarte como opción nueva. Sobre todo si compartes valores de izquierda, que es lo que insisten, que eso sigue vigente en el PRD y en Plataforma 21. A ver, ayúdame, a ser más justo periodísticamente con ellos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el proyecto que se tiene que construir es un proyecto de mediano y largo plazo. Es un proyecto que tiene que, sobre todo, hacer una crítica profunda de lo que ha sido el Estado mexicano, incluido lo que está ocurriendo hoy. Pero es una crítica que tendría que ser electoral. Y esa crítica electoral, ellos quieren ahora salir, su intención es que en 2021 tengan la suficiente fuerza electoral como para impedir que se renueve la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para... Esa es la bandera principal. Esa es su bandera principal. Tiene sentido. Sí, pero es como hacer un muro con los ladrillos que te sobran, ¿no? Pues, y es que es eso, son ladrillos sobrantes. Ese es el problema central de lo que están por ejemplo, planteando. José Narro no habría tenido un éxito mayor si se incorporaba una fuerza ya establecida. O sea, por ejemplo, yo me lo imaginaba, aquí se lo pregunté, si Movimiento Ciudadano no era una casa que le permitiría crecer, generar contrapesos, no lo habrán invitado, no habrán sido generosos en la oferta, no está Movimiento Ciudadano mirando hacia liderazgos que puedan competir con Alfaro. Ahora, movámonos a ese otro polo, porque sí me llama la atención que no hayan migrado hacia allá los cuadros más valiosos. Sí, eso habría que verlo por dentro. También Movimiento Ciudadano hizo un esfuerzo para construir un polo de elaboración programática con su consejo consultivo, encabezado por Salomón Chertorivsky, y quiso hacer ahí un espacio plural de elaboración que abasteciera al partido de ideas y que sirviera también de vínculo con... Tampoco jaló. Y no está jalando, tampoco. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia de nuevos. Yo aquí le pregunté a Salomón Chertorivsky, que estuvo la semana pasada, ¿sí? ¿Cuáles son tus ambiciones políticas? Y su respuesta fue: soy profesor del CIDE y muy contento. A ver, no hay intencionalidad política en ese consejo. Bueno, o la quieren mantener oculta, ¿no? En lugar de expresar claramente cuáles son las intenciones políticas que tienen detrás. Pero yo creo que hay mucho lastre de una política vieja y cerrada, cupular, tanto en Movimiento Ciudadano como en este nuevo esfuerzo. ¿Y en el PAN? Pero finalmente el PAN es un partido que por lo menos electoralmente tiene capacidad de resistencia, ¿no? Y en cambio aquí no veo que tengan ni siquiera esa capacidad de atraer un voto tradicional, porque el del PRD se volcó totalmente a Morena, el viejo voto del PRD o buena parte de él, y ellos no van a ser capaces de atraer nuevos votantes. Yo creo que la tarea de construcción, ese registro se debería poner al servicio de las fuerzas emergentes que están haciendo una política totalmente distinta y nueva y que hoy pues no encuentran espacio. Cierro con el último tema, ya que estamos revisando las semillas, ¿no?, del futuro sistema de partidos. Algunas germinarán, otras no. El día de ayer fue la asamblea estatal en Nuevo León de México Libre, el partido que encabeza Margarita Zavala, y
contra expresiones suyas previas de que no habría condiciones para obtener el registro, ayer dijo sí hay condiciones, vamos muy bien. A ver, México Libre, ¿le ves algún futuro? Sí, bueno, México Libre, ¿qué papel puede jugar? Yo creo que Felipe Calderón, que es finalmente el cerebro que está detrás de México Libre. No es misógino eso. No es misógino, finalmente la fuerza está agrupada dentro de él. Nunca haría yo un comentario misógino, además no estoy considerando el sexo de Margarita aquí, sino la personalidad de Calderón. Calderón está apostando a hacer una suerte de Uribe mexicano, ¿no? Álvaro Uribe, cuando dejó la presidencia y rompió con su sucesor, se dedicó a hacer un partido que estuviera a la derecha y que captara a la derecha más definida, más conservadora, y en torno a eso reconstruyó su fuerza política. Y yo creo que eso es a lo que está apostando hoy Felipe Calderón, a hacer una fuerza que se coloque a la derecha del PAN y que le coma votación al PAN por la derecha, lo cual va a debilitar. Si logran el registro, que es muy probable que lo logren, van avanzando en sus asambleas, van a debilitar al PAN sin lograr constituirse en un polo realmente alternativo. Aparte de Margarita Zavala y Felipe Calderón, ¿ves algún otro cuadro relevante, joven, de mediana edad, de gran edad, ladrillo viejo, ladrillo nuevo? Yo lo único que he visto es el círculo cercano a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Eso es lo único que he visto que está ahí, pero tienen por supuesto redes nacionales que les están permitiendo hacer las asambleas. Bueno, pues este es un tema que seguirá andando. Hoy desde luego que está de moda un partido, pero la democracia requiere que varios partidos estén de moda, así es que le seguiremos dando cobertura a estos simientes, nos gusten o no nos gusten sus liderazgos, sus discursos. Esta cuarta transformación, como se llama ahora, pues también implica a las oposiciones, así es que hay que revisarlas. Así es, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, Jorge, nos vemos la próxima semana. De vuelta tengo a Ana Cristina Ruelas. Vamos a hablar del riesgo que siguen enfrentando las y los periodistas en nuestro país. No se vayan. Ricardo. De vuelta, como lo anuncié hace un momento en entrevista con Ana Cristina Ruelas. Ella encabeza Artículo 19 en la Ciudad de México, con mucha preocupación por el número de periodistas, mujeres y hombres que siguen amenazados, y sobre todo porque el número de muertes de colegas que por ejercer el oficio han perdido la vida sigue también incrementando. Ana Cristina, qué gusto tenerte hoy aquí en 97.7. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. El día de ayer, entiendo este fin de semana, fue asesinado un periodista del Estado de México que tenía, pues digamos, el sistema de protección del Estado mexicano lo tenía bajo su guarda, y entiendo, Ana Cristina, que no es el único que está, digamos, que enfrentó esta circunstancia bajo la protección del Estado. Te rogaría que nos hicieras un poco una semblanza, un contexto de lo que sigue ocurriendo con las amenazas contra periodistas, y concretamente con estas muertes, estas 10 muertes que han surgido en lo que va del año. Así es, bueno, Nelly Condes, es importante decirle, era que pues daba la voz a los ciudadanos de Tejupilco, Estado de México. El día de ayer justo la mayoría de la población de este municipio salió a darle la despedida al periodista, porque él de manera constante hablaba sobre las problemáticas que sucedían en este
este municipio. De hecho, algunas de las amenazas que él recibió tenían que ver con aquellas publicaciones que hacía sobre la falta de construcción de escuelas, sobre la falta de cumplimiento de los compromisos de campaña de la presidencia municipal, etcétera. Es importante decir que Medit recibió 2 amenazas previas al ser asesinado. Una fue en octubre del 2018 y otra en este año, en junio. Te detengo un segundo aquí, Ana. A ver, nada más para ubicar. Tejupilco está en digamos, en esta frontera que hace el Estado de México con Guerrero, con Michoacán, tierra caliente, muy cerca de Lubianos, que ha sido un foco también de atención. Y es, por cierto, un municipio gobernado por Morena, hay que decirlo, y sin embargo la presencia del crimen organizado crece. Es decir, uno observa a estos fulanos montados en motocicletas controlando los comercios, pidiendo derecho de piso, atemorizando a la población. Y Nevid Condés Jaramillo había denunciado sistemáticamente lo que estaba pasando en esa zona, no solamente en Tejupilco, sino también en Lubianos y esa frontera tan complicada. Él pidió apoyo al sistema. Ustedes lo ayudaron para que el sistema lo protegiera. ¿Cómo es posible que se le haya matado cuando estaba protegido por el Estado mexicano? Pues aquí es importante tomar en cuenta que desgraciadamente el mecanismo de protección hoy tiene una gran falencia, y es que una vez que tiene conocimiento o que incorpora a un periodista, y si el periodista no responde o no acepta la medida por alguna situación o por otra, el mecanismo se retira. Y creo que esto da pauta a decir que el mecanismo finalmente no está teniendo la posibilidad de investigar o de cumplir con la función de garantizar que lo que les está ocurriendo a los periodistas, por lo cual se acercan al mecanismo, deje de suceder. O sea, en este caso, Nevid pidió que el mecanismo no lo protegiera. El Nevid dejó de contestarle al mecanismo porque creyó que las medidas que le estaban propiciando no eran las necesarias para lo que él estaba viviendo. Él había sido sujeto de 2 tipos de amenazas previamente y dejó de contestar al mecanismo, y esto hizo que el mecanismo finalmente no le otorgara las medidas que a los que tenía que ser sujeto. ¿Qué quiere decir dejar de contestarle al mecanismo? A ver, normalmente que te entregan un botón de pánico, ¿no? ¿Dejó de usar el botón de pánico? ¿Dejó de...? No, porque en el caso específico de Nevid, que es distinto a los otros 2 casos de periodistas que habían sido protegidos y que fueron asesinados, en el caso específico de Nevid, él se acercó al mecanismo, dijo que había sido amenazado. El mecanismo tiene que iniciar un proceso de evaluación de riesgo para analizar cuáles son las medidas a las que tiene que estar sujeto el periodista, y este proceso no se llevó a cabo. Por esto que al final, el mecanismo pues no llevó a cabo las diligencias para investigar las causas por las cuales fue sujeto de agresión. Es importante decir que el mecanismo integra a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y en ese sentido tendría que tener una labor para iniciar investigaciones en relación a las causas por las cuales se acerca un periodista. Esto no sucedió, y ahora pues estamos hablando de su asesinato. Háblame de los otros 2 casos que tenían también protección. En los casos específicos de Rafael Murúa, en enero de este año, él también había recibido una serie de amenazas. Él se acercó al mecanismo de protección a periodistas, recibió medidas de protección. Él sí tenía diversas medidas, desde barrotes en su casa, cámaras, etcétera, pero desgraciadamente tampoco las medidas fueron suficientes y fue asesinado en Baja California Sur. Él vivía en Baja California Sur, ¿no? En Santa Rosalía. Exactamente. De hecho, él fue desplazado en algún momento de Baja California, lo trajeron para acá, pero él decidió regresar porque el desplazamiento, si bien es cierto que es una medida pues que puede funcionar para garantizar la vida y la integridad de un periodista, lo cierto es que al no tener el mecanismo herramientas reales para que los periodistas puedan regresar a su ciudad de origen, pues lo que genera es una frustración y pues una otra forma de muerte, porque los periodistas llegan a ser desplazados y terminan con su trabajo, los alejan de su familia, etcétera, y no hay medidas para que ellos puedan regresar. En el caso específico de Rafael, él decide regresar a Baja California y es asesinado.
Después, en el caso específicamente de Francisco Romero en Quintana Roo, dos de sus colegas periodistas, tanto José Guadalupe Chan como Rubén Pat de Playa News Noticias, en Playa del Carmen, habían sido asesinados. Los dos de sus colegas. Él decidió salirse de ese medio, abrir un nuevo medio de comunicación, pero él estaba siendo protegido precisamente porque era el único que quedaba de este medio Playa News. Él abre este nuevo medio de comunicación y es asesinado. Desgraciadamente, el patrón que podemos ver en estos tres casos es que pues en ninguno de los casos se investigó adecuadamente las amenazas previas, o en el caso específico de Francisco Romero, cuáles fueron las motivaciones, no se hicieron una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial respecto a los asesinatos, en su caso de José Guadalupe Chan y de Rubén Pat en Quintana Roo, y pues esta falta de investigación, esta falta de análisis real que permitiera identificar cuáles fueron las motivaciones por las cuales en principio un periodista se acerca al mecanismo de protección a solicitar protección. ¿Cuántos asesinatos van en lo que va del 2019 de periodistas, según la contabilidad y el registro de ustedes? Son 10 periodistas asesinados. De los cuales 3 habían acudido al mecanismo. De los cuales 3 habían acudido al mecanismo. Y acudieron a ustedes también. Ellos 3 nos hablaron a nosotros sobre las amenazas previas. Lo que hace artículo 19 es, una vez que tenemos conocimiento de las amenazas, asesoramos al periodista y acompañamos y gestionamos ante el mecanismo que reciba las medidas de protección a las que sea merecedor, las medidas idóneas de protección. Y esto, pues definitivamente es algo que, porque el artículo no otorga la protección, no es la organización que otorga la protección, pero desgraciadamente lo que estamos viendo es que ahora el mecanismo pues es insuficiente. A ver, Hace te 3 pregunto, años, si ahorita te buscara el mecanismo y te preguntara qué estamos haciendo mal, o sea, por qué nos están matando a los periodistas que nosotros debíamos proteger, ¿qué le dirías si fuese así en una nuez, en un consejo breve y sustancioso? pues en principio decirles que no se están coordinando efectivamente entre los estados y la federación. Hoy la forma en la que se coordinan los estados para proteger a periodistas con el mecanismo de protección federal es a través de un convenio de colaboración que muchas veces está vacío, no tiene acciones de por medio. Por otro lado, también otro de los puntos claves tiene que ver con la coordinación de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del mecanismo, entre ellas y principalmente hablando de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Recientemente la Fiscalía no ha traído ningún caso de agresiones a periodistas, tomando en cuenta que en principio la atracción tiene que ver con la falta o la imposibilidad de que las fiscalías estatales puedan llevar a cabo investigaciones imparciales, porque tomamos en cuenta que la mayoría de las agresiones contra la prensa vienen del Estado y no creemos que el Estado sea capaz de investigarse a sí mismo, y por eso creemos que es importante pues que la Fiscalía Federal lleve a cabo estos procesos de atracción. 6 de cada 10 amenazas cumplidas o no contra periodistas provienen en efecto de agentes del Estado que se sienten descubiertos. Y aquí no hablamos, Cristina, de los defensores de derechos humanos, que también tendrían que estar protegidos por el mecanismo. Si sumamos defensores de derechos humanos, ¿a cuánto asciende la lista? No lo tengo clara, pero han sido 13 defensores de derechos humanos que han sido asesinados también durante este año. Es algo bastante, bastante lamentable. 23 en total. Nunca habíamos visto estos números. O sea, está peor que el año pasado. Efectivamente, el año pasado artículo 19 documentó 9 asesinatos a periodistas. El año más letal para la prensa fue 2017 con 12 asesinatos a periodistas, pero es importante decir que ahora estamos en agosto y que cada 3 semanas estamos documentando un nuevo asesinato. Ana, pues quien comete estos atentados en realidad está tratando de ocultar información. Y yo insisto, mientras no hagamos los periodistas el trabajo que tendría que haber hecho en su momento Neville Condés Jaramillo, mientras no investiguemos qué está pasando en Tejupilco de Hidalgo, mientras no vayamos a Lubianos, mientras no le demos voz a lo que él no pudo decir, estos actos de impunidad y de agresión van a continuar. Ojalá y el gremio nos tomásemos un día en serio estas cifras, no solo la autoridad. Y pues muchas gracias, artículo 19, por todo lo que hace por nosotros, Ana. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo.
Abrazo grande, me despido de vuelta, lo había anunciado, vamos a hablar de esta entrevista que hizo Marcos Martínez Chacón, reportero, a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy mi colega Carmen Aristegui le dio espacio amplio en su noticiario, y vale la pena, en nuestro caso, a partir de haber escuchado este formidable trabajo periodístico, centrarnos en una de las figuras mencionadas en esta entrevista, Humberto Castillejos, quien era el titular del despacho jurídico de la presidencia durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Vamos a corte, regresamos. Ricardo Rafael. Estamos de vuelta, soy Ricardo Rafael. Llamó mi atención, como a muchas y a muchos,
esta entrevista que el colega Marcos Martínez Chacón hizo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y que esta mañana fue reproducida profusamente en el espacio de mi colega Carmen Aristegui y también discutida incluso por la mesa de análisis que llevan Lorenzo Meyer, Denise Dresser y Sergio Aguayo. Esta entrevista revela algunos elementos interesantes, pero creo que entre otras cosas pone la lupa sobre un personaje que merecería escrutinio público, sobre todo porque no lo tuvo cuando operó cosas fundamentales para la República. Decía yo hace un momento, temas como Ayotzinapa fueron conducidos desde la oficina de asuntos jurídicos de la presidencia, temas desde luego como la conducción de la política criminal a través de interpósita persona. Tomás Herón, una gente muy cercana a Humberto Castillejos, y ahora nos enteramos que también metía la mano Humberto Castillejos sobre la Unidad de Inteligencia Financiera. Escuchemos lo que le dijo Santiago Nieto al reportero Marcos Martínez Chacón. No es que de la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, que la pregunta es cómo podían tener esa información, y a partir de ahí se generaba el caso. El jurídico Humberto Castillejos operaba a través de una serie de despachos. Nazario, Ruiz, Cuello Trejo, etc. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. Valga declaración que hace Santiago Nieto. Valga declaración, y me cuesta trabajo que la haya hecho sin contar con, dirían en casa una generación atrás, los pelos de la burra. Humberto Castillejos fue un hombre poderosísimo el sexenio anterior, pero no sabíamos que hacía estas barbaridades. Es decir, contrataba despachos como el de Cuello Trejo, les entregaba, dice Santiago Nieto, información clasificada, protegida por el secreto del sumario, protegida por las investigaciones de la UIF. Les entregaba estas listas de quienes estaban teniendo problemas con la UIF, quienes tenían cuentas, digamos, congeladas o canceladas, y mandaba esos despachos, dice Santiago Nieto, a negociar con las empresas o con los presuntos narcotraficantes, con los presuntos lavadores de dinero. Le decían, ¿quieres que te libere este dinero? Dame una parte, un moche. Hay quien dice que incluso era la mitad de lo que había en esa cuenta y te regreso tu dinero. Eso se operaba, dice Santiago Nieto, desde la oficina de la presidencia. A ver, sí estamos hablando de un asunto muy delicado porque estaría implicando que la protección al lavado de dinero, porque de eso va, se habría gestionado desde Los Pinos. O sea, Los Pinos como una oficina digna del peor de los países, es decir, encargada de asegurar la impunidad. En fin, yo le he pedido a Hugo Concha, que está con nosotros esta tarde, no le tocaba, él viene los martes, pero hoy le pedí que nos acompañara un poco para analizar a este operador del derecho, Humberto Castillejos, que pues no solamente está vinculado a este asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que ha estado vinculado a muchos otros asuntos. Por ejemplo, dicen que él colocó a muchos jueces, a los cuales ahora les quiere jalar la rienda para que actúen en función de una deuda política previa. Veamos si algo de esto es cierto. Hugo Concha, me da muchísimo gusto saludarte. Hugo Concha. Caray, parece que lo traigo perdido. Déjeme insistir con este otro argumento. Humberto Castillejos colocó a distintos actores, operadores, en cargos centrales, principales de la gestión pública. Por ejemplo, decía yo en mi editorial, a Tomás Herón, ¿lo recuerda usted? Tomás Herón fue el director de la Agencia de Investigación Criminal. Recientemente ha sido señalado porque recibió información temprana de que los muchachos de Ayotzinapa pudieron haber sido conducidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 hacia Huitzuco y destinos muy distintos al basurero de Cocula. Y sin embargo, Cerón hizo oídos sordos de esta información y se dedicó a probar, a forzar la hipótesis, la verdad histórica,
que los muchachos habían sido cremados en Cocula, y luego incluso con una serie de artimañas que el GIEI denunció, habría sembrado, o por lo menos de esto ha sido acusado, evidencia en el río San Juan. Claro, Tomás Herón tenía una prisa enorme por resolver el caso, porque a su vez tenía una presión política enorme que venía desde Los Pinos. Humberto Castillejos ha sido señalado como alguien que desde Los Pinos presionó la investigación más importante que ha tenido este país de cara al mundo, desde luego de cara a nuestra propia población. Y desde ahí, pues vale la pena analizar el perfil de Humberto Castillejos. Tengo ya a Hugo Concha en la línea. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, desapareciendo en esta línea rara. Sí, te perdí hace un rato. Ya vi que tú, como las cuentas, se te congela y se te descongela. Esperemos que no. A ver, ¿algo de verosimilitud tiene esta acusación de Santiago Nieto con respecto a Humberto Castillejos? No te estoy pidiendo que lo juzgues, pero simplemente si, como se dice en inglés, perdón que haga la traducción, hace sentido lo que estás escuchando. Hace mucho sentido, justo era la palabra que yo iba a usar, porque pues no hay nadie que haya estado ni siquiera adentro, simplemente enterado de cómo operaba el gobierno peñista, que sea ajeno a la enorme influencia, no solo jurídica, como tenía que serlo al ser el consejero jurídico del presidente, sino a la enorme influencia política que tenía Humberto Castillejos. Era un jugador decisivo en las estrategias políticas del peñismo, si no es que el más importante, incluso me atrevo a decir que en muchos casos por arriba del operador que tenía que estar en Bucareli, es decir, el secretario de Gobernación. Se sabe que Castillejos, de chiste le decían que era el senador, le ponían el número 260. No, bueno, hay uno más de los. O sea, hay 228, que era el senador 229. No, hay 160, hay 4 por entidad, ¿no? Son 164, y pues había uno más, ese era Humberto Castillejos, ¿no? Humberto Castillejos era el actor clave para operar nombramientos políticos en el gabinete peñista, tenían que pasar por él, era el decisor de qué iniciativas iban, cuáles no, cuáles cambios se hacían, operaba no solo con los del propio partido priista, sino se sabe también que tenía pues ahí negociaciones, acuerdos con múltiples actores también de los partidos de oposición. De hecho es así como el gran rumor político, pero nada, no estoy diciendo nada que creo cualquiera que está más o menos enterado de la política mexicana en los últimos años desconociera. Pero a ver, una cosa es tener un enorme poder político. Yo te diría, yo creo que hoy Julio Scherer tiene un enorme poder político. Sin duda. Y otra cosa es utilizarlo para manipular el congelamiento o cancelación de cuentas y sobre todo asociarte con despachos para que litiguen contra el Estado mexicano. O sea, esta acusación es haber utilizado el enorme poder político para beneficio tuyo en un tema donde pues quizá pocas cosas sean más sensibles. Sí, pero ¿qué quiero decirte con esto, Ricardo? Yo creo que llega un momento en que cuando la influencia política desborda todos los niveles legales, constitucionales, y son funcionarios que ya de esta omnipresentes, casi me atrevo a decirlo, en todas las estrategias de un gobierno, que no es de extrañarse, si bien es un tema que hay que moverse con sigilo, puesto que al final del día es una acusación, y como muchas veces digo aquí en tu programa, habrá que ser investigado, pero la hace alguien que llega a una silla desde donde está viendo, según la entrevista, desde donde está viendo lo que ocurría en esa silla, cómo a través de la UIF se operaban este tipo de operaciones. Entonces hay cierta, yo diría, seriedad, obviamente, que se le tendrá que dar el peso ya en una investigación jurídica de quién lo está diciendo, ¿no? Ahora traigo una pregunta más de orden político. Sí. Tienes de un lado al presidente de la República diciendo, punto final, persigamos corrupción de hoy hacia adelante, porque si no tendríamos que remitirnos hasta Porfirio Díaz. Y tienes a Santiago Nieto neciamente poniendo los temas que le importan en los medios de comunicación. Yo no lo alcanzo a llamar filtración, pero sí hay un litigio en medios para que los temas que él está persiguiendo se vuelvan públicos. Así es. ¿Es maña de Santiago Nieto para que una vez que se hace público ni el presidente los pueda echar atrás? ¿O habrá un acuerdo entre el presidente y Santiago Nieto para que uno dice una cosa y el otro dice la otra? ¿Cómo te explicas que de un lado el presidente dice yo no voy a juzgar hacia atrás y del otro lado Santiago Nieto, lo voy a usar en el lenguaje criminal
pone, señala, ¿no? Subraya a uno de los operadores principales de Enrique Peña Nieto. Hombre, si esta investigación toca a Humberto Castillejos, claro que va a terminar tocando al expresidente Peña Nieto. Ay, sí, no hay de otra, ¿no? Es el corazón del peñismo. La verdad, tu pregunta es muy buena, mi querido Ricardo, pero también es muy especulativa, ¿no? Es decir, ¿para dónde me oriento? Yo me oriento en este momento. Yo no veo a un funcionario público ya con el callo y ya lo que ha vivido Santiago Nieto, que haga este tipo de declaraciones kamikaze. Es decir, pues digo kamikaze, no se va a aventar algo en contra de lo que sabe que es la voluntad del presidente. Entonces me parecería ya ni siquiera... ¿Estás diciendo, y esto no es especulativo, no, que trae la bendición del presidente? Pues, si no la bendición, un respeto, vamos a ponerlo en términos positivos, un respeto a sus labores de investigación y autonomía. Autonomía técnica, ¿eh? Yo este rumor ya lo había escuchado. Este rumor ya lo había escuchado, no tenía prueba, y ahora pues esta declaración lo corrobora. Pero dado que un rumor corroborado surge ahora, pues déjame traerte un rumor sin corroborar y también te lo pongo sobre la mesa. Se advierte que Castillejos colocó a muchos jueces que hoy están operando y decidiendo en el sistema y que pues son donde van a dar los amparos y son donde van a dar los casos que el despacho que actualmente tiene Humberto Castillejos lleva entre sus manos. Y esto querría decir pues que sigue teniendo un uso faccioso de la justicia a partir de esos nexos. Dada esta información, ¿te cabría la posibilidad de que también el Poder Judicial esté penetrado por intereses que no son los más legítimos ni los legales? Mira, yo sí creo que Castillejos tuvo enorme influencia en muchos de los nombramientos del Poder Judicial. Sobre todo yo creo que metió la mano en varios de los ministros. Hay que recordar también que se decía que su separación anticipada del cargo era para colocarse sin ningún tipo de impedimento en la vía libre para que antes de que se fuera Peña, recordemos que hubo un cambio de ministro, todavía le alcanzara la batería al presidente para nombrarlo a él como ministro, ¿no? Ese rumor estuvo. Sin lugar a dudas es un hombre que tuvo enorme influencia en todos los ámbitos de gobierno. Me subiste la apuesta, güey. Yo te dije algunos jueces y tú me dices ministros. Sí. ¿Podríamos decir nombres? Yo creo que allí hubo, pues nada más repasemos los que fueron más controversiales del peñismo, ¿no? Eduardo Medina Mora. Pues, sin lugar a dudas. Humberto Castillejos fue su coordinador de asesores. Así es. ¿Quién más colocarías en esa misma dirección? Yo, mira, lo que pasa es que si empezamos a especular nombres, no tengo evidencias para decirlo, pero pues analicemos todos los nombramientos que fueron hechos en el sexenio de Peña y veamos qué tan cerca o no estuvieron de Castillejos. Te voy a dar otro dato más. Además, también hay muchos exfuncionarios de la Consejería Jurídica que estaba al mando Castillejos que acabaron puestos claves de órganos constitucionales autónomos recién creados durante el peñismo. Muchos, no son pocos, ¿eh? Castillejos hacía eso, colocaba funcionarios a todos los lugares donde podía. Sin lugar a dudas también debe de haberlo hecho con magistrados y sin lugar a dudas eso le trae beneficios. Beneficios que además ahora tienen una explicación con aquello de la iniciativa o la propuesta que hubo, hecha, si no me equivoco, por el presidente, de que los impedimentos también para cargos suban y muchos decían es exagerado que a los funcionarios públicos, claro, se decía para el sector privado. Yo creo que esta es una discusión que la tenemos que tener para, en general, muchos puestos, porque no puedes ser beneficiado de las acciones que tú mismo orquestas. Y no solo es Castillejo, hay varios ex senadores, no solo priistas, también hay varios del calderonismo, que tienen jugosísimos negocios hoy en día y que muchos los operaban casi simultáneamente con sus funciones públicas. Castillejos es, sin lugar a dudas, el ejemplo más grande, el más notable, y yo creo que esto nos va a dar mucha línea para seguirle discutiendo conforme se vayan aclarando más datos y hay alguna investigación. Ahora, el rompecabezas es complejo, ¿no? La última vez que Santiago Nieto soltó información muy seria tiene que ver con las supuestas depósitos en Inglaterra del ministro Eduardo Medina Mora. Fue un dime y direte muy serio. Que acabó poco claro, pero a ver, eso lo jugó, ahora es Castillejos, es decir, que habría pareciera una red, digamos, que les reúne y que el fiscal Nieto pues los trae bajo la lupa. Así es, Ricardo. Bueno. Esperemos, y de veras, yo lo deseo de todo corazón, que esto sea con pleno consentimiento de la voluntad presidencial, porque si no vamos a ver un desgaste de Santiago, que espero que no, ya que es un funcionario pues que ha hecho cosas yo creo que ya muy valiosas
en este régimen y en la... Pues esperas que esto no sea una salida en falso. No, si es una salida en falso va a ser muy cara y le va a costar muy caro a Santiago. Entonces, y Santiago ya ha vivido procesos de mucho desgaste parecidos a este. Recordemos pues, su anterior desempeño en la FEPADE. Bueno, no te olvides que Santiago Nieto a su vez trabajó con el primo hermano de Humberto Castillejos, que es Raúl Cervantes. Así es. Entonces, era el otro datito que todavía no mencionábamos, que además entre primos te veas, ¿no? Estaban ahí muy bien. Alejandro, bueno, muy bien. Exacto. Pues mira, nada más, luego la neurona no hace sinapsis a la velocidad que se requiere. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo anda la coyuntura? ¿Cómo están las noticias el día de hoy? Tengo en la línea al reportero Alberto Zamora. Nos da la última noticia sobre Luis Ángel N. Ya sabe usted, vinculado por lesiones calificadas, justamente un colega periodista. Adelante, Alberto. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, es como tú lo mencionas, Luis Ángel N. ya fue vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas contra pues el compañero reportero Juan Manuel Jiménez. Esto ocurrió, recordarás, el pasado 16 de agosto. Hoy se llevó a cabo esta audiencia en la sala número 28 de oralidad en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Ahí, pues el juez Federico Mozo determinó que esta persona pues debe permanecer en prisión preventiva en el reclusorio sur mientras continúan las investigaciones complementarias, para las cuales se fijó un plazo de 3 meses. Estuvo presente en su mayoría familiares de esta persona, entre ellas su mamá Rosa Sánchez Martínez, quien dijo que su hijo pues va a pagar por este ataque contra el reportero, pero que no por los otros delitos que no haya cometido. Platicamos también con el abogado, Jonathan Solís. Él lo que nos dijo es que se interpuso ya un recurso de apelación. Dice, a decir de la defensa, pues obviamente ellos que consideran que es excesiva esta medida cautelar de prisión preventiva y este periodo de 3 meses para la investigación complementaria. Hasta ahora, pues no, la defensa del reportero no se ha pronunciado sobre alguna reparación del daño, pero bueno, pues por lo pronto los abogados dicen que tiene que considerarse que la familia de esta persona que agredió al reportero pues no tiene recursos y que tendría que establecerse pues un plan de pagos en dado caso de que se presente este asunto de la reparación del daño. Alberto, finalmente, sí. En España llaman topo, aquí lo llamamos chivo expiatorio. A ver, no nos enredemos, Luis Ángel N. es la hormiga que alguien más utilizó. ¿Sabemos algo? O sea, si por algo vale la pena procesarlo, que va a salir libre, digo, son lesiones que tardan más de 15 días en sanar, pero al final de cuentas va a salir libre pronto. La pregunta es si esta fórmula de investigación va a permitir saber quién lo contrató, porque si no, pues, insisto, meter una hormiga, un topo a la cárcel un año, año y medio, no nos va a devolver ninguna tranquilidad. Ahí alguien quería reventar la manifestación. Exactamente, justamente, y bueno, de hecho, recordarás por ahí ya hubo algunas personas, se mencionó el caso de esta persona, Canosa, que es el que de alguna manera le da la orden, pero pues no se menciona nada, cuando menos en esta audiencia, no se mencionó nada de quién podría estar detrás o quién habría ordenado este ataque. Simplemente se señala esta parte
y pues seguramente ya en la investigación complementaria, que va a tardar tiempo, tú lo mencionas, pues ahí seguramente va a salir este asunto de quién ordena este ataque, porque pues a todas luces se ve que este asunto pues y estaba de alguna manera pues se salió de control, y bueno, finalmente esta persona pues se inculpa porque en cadena nacional prácticamente estaba golpeando al compañero de ADN 40. Bien, pues Alberto, te agradezco muchísimo y pues ojalá y esto no quede solamente en aplastar a Luis Ángel N. O sea, realmente la justicia será saber quién fue el autor intelectual, no solamente el material de lo ocurrido. Así es, así, bueno, por lo pronto estará muy pendiente de lo que se da a conocer próximamente. Le seguimos el pulso, Alberto, un abrazo fuerte, y tengo también en la línea ahora a Enrique Beas, él es director de Radio Centro Deportes. Enrique, muchas gracias por acompañarme por primera ocasión en este espacio, espero que sean muchas veces. El gusto es mío, Ricardo, en verdad un verdadero placer, un periodista de tremendos tamaños. A mí me encanta la idea de poder platicar al menos un par de conceptos en materia deportiva, y además con una de las grandes fiestas que tiene hoy por hoy la gente de la Ciudad de México, deportivas. Para mí, llevo 2 años viviéndola de manera de apoyo, de ir con una prima que lo corre, y me quedo convencido, no quiero exagerar ni sonar luego petulante, pero están un par de eventos deportivos de distintas índoles, desde finales, semifinales, momentos pasionales, clásicos, lo que sea, pero lo que mueve un maratón es la fiesta del deporte en una ciudad, es inolvidable la experiencia. El Gran Maratón, 37 edición, y fue todo un éxito. ¿Lo corriste, lo viste, lo seguiste? No, bueno, fuera que lo corra, ojalá algún día lo corra. No creo que mi panza no me lo permite, Ricardo, pero sí verlo ahí de lleno, porque te digo, una prima lo corrió por segunda ocasión consecutiva, y estarla apoyando. Me tocó estar en el kilómetro primero 14, luego hacer el recorrido al kilómetro 37 dentro de la avenida Reforma, también verlo en la avenida Insurgentes, y la energía con la que te conecta toda la gente es una fiesta tremenda, a sabiendas de que evidentemente ya estas disciplinas en la parte deportiva en los últimos 15, 20 años hay un dominio absoluto por parte de las potencias africanas, principalmente de Etiopía y de Kenia, ¿no? Uno tendría que revisar evidentemente los tiempos con los que lo corre. Por ejemplo, acá en el varonil, Duncan Mayo de Kenia lo hizo en 2 horas con 12 minutos, ¿no? Y en el femenil también lo ganó una keniana, Vivian Kiplagat, de 2 horas 33 minutos, por cierto, ese es el récord ya de la historia, 2 horas 33 minutos 27 segundos. ¿Cuántos participantes en total? Fueron 25,000 en esta edición, wow. Ricardo, 25,000. Sí hubo un descenso de los años anteriores. 2018, por ejemplo, fueron 38,000 los inscritos, 2017 33,000. Digamos que la inercia que traía la anterior gestión con el famoso marketing que se hizo de las medallas, que completabas las letras de la palabra México en cada medalla, terminó siendo un muy buen marketing, y en esta ocasión fue la primera ocasión, Ricardo, que se da una etiqueta ahora de la IAF, es decir, estamos entre los mejores maratones del mundo. Hay una lista de 16 ciudades, 5 de ellas, por ejemplo, de China, en donde se da la etiqueta oro. ¿Qué significa tener etiqueta oro? Tener una conciencia ecológica, que realmente todas las calles estén bien cerradas para el tránsito, evidentemente, de la maratón como tal, y además tener tiempos específicos de un promedio de la gente que lo participa, y lo cumple la maratón de la ciudad, con todo y las complicaciones de la altitud que tiene la Ciudad de México, ¿no? 550,000 pesos a los primeros lugares, 245,000 al segundo, 180,000 al tercero, 122,000 al cuarto. Oye, no está mal, no está mal. Capaz que bajamos la panza, querido Enrique. No, hombre, ayuda a completar el techo de la casa, Pero es un negocio, te digo, muy bien desarrollado ya. Por ejemplo, basta ver de los principales maratones, ahí te van unos datitos, ¿no? Titus Ekilu, que tiene el récord de la Ciudad de México, ¿de dónde creen? De Kenia, con 2 horas 10 minutos. En el maratón de Berlín, en el mítico maratón de Berlín, Eliud Kipchoge, de 2 horas 1 minuto, también de Kenia. En Boston, Geoffrey Kiprono, en Boston y en Nueva York, otro keniano, 2 horas con 3 minutos. En París, Kenisa Bekelele, 2 horas con 5 minutos. Es decir, realmente, si le queremos ganar, pues más bien no lo hagan por el dinero, háganlo realmente por la conexión que hay con una cantidad de gente que no tiene nivel en el entierro, y ahí va, a echar porras, a poner, en verdad. Hay Enrique, una delicia hablar contigo, nos vamos, me corretean, vamos, pero te invito pronto para seguir con tu lente el deporte en nuestro país. Bienvenido a este espacio, muchísimas gracias, Enrique. Encantado, Ricardo, un fuerte abrazo. Pues nos vamos, pero antes, periodismo a ras del suelo, obligatorio,
que nos dijeron hoy desde el auditorio. René Torres, 76 años, a mi familiar lo detuvieron en vía pública, lo torturaron y lo obligaron a decir que era secuestrador, necesitamos ayuda, ¿con qué instancia nos podemos poner en contacto? Este sí es un caso directamente con el Instituto de Defensoría Pública, la pena buscarlos. Aquí tenemos los datos de Netzaí Sandoval por si le hiciera falta. Este es un caso que no es excepción, es increíble la cantidad de eventos similares. José Díaz, 65 años, Nezahualcóyotl. Saludos a tu programa, soy tu fan, estamos preocupados en NESA, pues nos obligan a firmar contratos cada 2 meses en nuestro trabajo a la gente de confianza y ahorita nos amenazaron que tenemos que llevar a 5 personas para afiliarse al partido de Juan Hugo de la Rosa, de lo contrario nos van a despedir. Este dato está serio, grave. Saúl Riviela, 42 años, de Nezahualcóyotl. Se me hace muy injusto este tipo de entrevista, no me aclara cuál, porque habría yo mejorado con el invitado, porque no aborda el pensamiento popular. Tenemos a Emilio Avilés, 80 años, Ricardo, de acuerdo con que se hable del nuevo partido político, ya parece, la verdad, un Frankenstein. ¿Qué hace ahí Genaro Robles? Debemos saber que una cosa es el amor a la política y otra el amor al dinero. 65 años, Rocío Romero, Gustavo Madero. Opino que este nuevo partido no tiene nada que hacer, lo único que representa es la frustración y la falta de ideología en todas sus partes. Es de dar risa. También tenemos mensajes en YouTube. Dice Ana Margarita Albarrán Reyes, wow, qué respuesta le dio Netzaí Sandoval a la psicópata de Wallace. Marta Carolina Suárez Maceiras, Ricardo, con calma y razón seremos libres. Me voy a grabar esa frase, es muy bonita. Esme, excelente conversación con personas como Netzaí, me dan fe en el país. Las cosas que hace la Defensoría Pública deberían hacer más rudo de saber que sí despidieron a Loret, ya no hay caso entender que sigue. Andrés Pérez Espinosa, saludos cordiales a Ricardo Rafael, todos los días a la hora de la comida te escuchamos en casa. Saludos, buen provecho. María de Jesús Martínez Nieves, no es que el mecanismo es suficiente, es que el mecanismo de protección a periodistas, es que ello no sigue los lineamientos, o sea que artículo 19 no sirve o no comprendo su función. Bueno, es una organización de la sociedad civil, el mecanismo cumple su función desde el gobierno de la República. María de Jesús Martínez Nieves, no es que el mecanismo sea suficiente, ¿no? Esteban Martínez, la diferencia es que antes a los periodistas eran callados por el gobierno en turno, ahora AMLO los respeta y les da voz a radio. Morena Heredia, cuánta gente en la cárcel por delitos menores y estos rateros con autoridad en la calle. Pues nos vamos.